Muy buenos días, hermanos. Celebramos en el día de hoy el martes de la quinta semana del tiempo de Cuaresma. La liturgia de la palabra está tomada del libro de los Números en el capítulo 21 y del Evangelio según San Juan en el capítulo 8. Seguimos escuchando el capítulo 8 del Evangelio según San Juan y dentro de él el contexto de sus conversaciones, que son prácticamente controversias con los fariseos y los grupos que lo atacan y están tratando de emplazarlo en todo momento. Pero la liturgia de la palabra del día de hoy, en medio de los textos que nos ofrece, nos invita a mirar a Cristo, a mirar la cruz y entender en esa mirada el misterio de la salvación. El libro de Números nos presenta el momento en el que el pueblo vuelve a renegar contra Dios y contra Moisés. Acuérdense que ya habíamos analizado antes que era un pueblo de dura cerviz, un pueblo que quería comodidad total, un pueblo que le encantaba mirar hacia atrás. Ese mirar hacia atrás en la vida de fe es casi como que volver al pecado, volver al hombre viejo, volver a las malas prácticas. Y ese pecado, esas malas prácticas, ese hombre viejo está muy unido a la esclavitud. Por lo tanto, el pueblo que es liberado de la esclavitud de Egipto, lejos de agradecer al Señor por todo lo que les había ofrecido, renegaban. Renegaban de Moisés y de paso renegaban de Dios. Para eso fue que nos trajo acá y nos liberó, nos hubiera dejado en Egipto, que allá teníamos cebolla y podíamos comer aunque sea eso. O sea, recuerdan a veces en medio de la libertad que están viviendo, cuando vienen los momentos difíciles y de hacer algunos sacrificios, recuerdan la vida de pecado y en ocasiones terminan añorando esa esclavitud pecadora que los caracterizaba. Y nosotros no somos diferentes. Nosotros no hemos estado prisioneros en Egipto, pero sí hemos estado prisioneros por el pecado. Nosotros no hemos comido las cebollas de los judíos o del pueblo hebreo en general, sino que hemos comido la amarga sensación del pecado y no sentimos la amargura hasta que tenemos la oportunidad de encontrarnos con el Dios que nos salva y nos ofrece manjares diferentes. No se quejaban de la cebolla, del pecado y de la esclavitud, pero sí se quejan del pan, que dice que ese pan que le estaban dando era un pan sin sabor, era un pan que no tenía lo necesario. Mire cómo somos, mientras estamos en el pecado no nos quejamos de nada, pero cuando estamos ante la libertad que Dios nos regala, nos empezamos a quejar absolutamente de todo. Esto me hace recordar, por ejemplo, cuando uno organiza un seminario, organiza una actividad y pues tiene que traer a algunas personas y hospedarlas en hoteles y darles las comodidades que la dignidad del evento implica. Llama mucho la atención cómo a veces las personas se ponen súper exigentes. Quieren que el hotel tenga una cama con X características, que tenga no sé qué tipo de aire acondicionado, no sé qué dimensiones, y que además de eso la comida sea una cantidad de platos exquisitos y costosos, cuando en su casa viven sin aire, duermen en una cama modesta y apenas cómoda y no tienen más que la misma comida todos los días. Entonces a veces nos ponemos demasiado exigentes cuando se nos está ofreciendo gratis algo y es lo que el Señor hace por nosotros. Nos ofrece gratis una vida nueva, pero nos ponemos exigentes porque creemos tener derecho a exigirle al Señor.
Es importante entonces mirar lo que sucedió. Dice el texto bíblico, recordando que tiene una característica bastante centrada ahí entre el yavista y el eloísta, que pone a Dios como que se molestó. O sea, le da una característica, ya hemos hablado de esto en otras ocasiones, antropomórficas, al darle una condición humana, que es la condición de enfadarse. Cuando uno escucha situaciones como esa, uno se enfadaría. Eso que les acabo de contar, yo lo he vivido y por supuesto que me enfado cuando las personas se ponen con ese grado de exigencias cuando uno le ha dado todo lo necesario para que estén cómodos. Bueno, el autor bíblico pone a Dios en ese sentimiento humano de enfado y dice que dejó llegar una cantidad de serpientes abrasadoras que los mordían y hacían que murieran. ¿Qué pasa cuando llega este momento? Así como cuando nos llegan las situaciones difíciles a nosotros en la vida, empezamos a decir, ay Dios mío, ayúdame Señor, no puedo con esto, líbrame de este mal y yo te prometo que voy a hacer X y Y cosa. Y Moisés va nuevamente a interceder por este pueblo necio y Dios le dice, vas a colocar una serpiente de bronce y la vas a levantar para que cuando ellos miren la serpiente de bronce queden curados de la mordedura de la serpiente y salven su vida. Mire qué simbología más interesante. Una serpiente colgada, y cuando yo miraba a la serpiente iba a quedar curado de la mordedura, del veneno que estaba dentro de mí. Tiene un sentido tanto físico como simbólico y teológico, porque resulta que la serpiente ha sido en toda la literatura del Pentateuco interpretada como sinónimo de pecado y símbolo o representación del mal. Ahora resulta que mirando la serpiente yo me iba a curar. Es como contradictorio, pero no. Dios tiene todo muy claro. Mirar el pecado también es una forma de hacerme consciente de que eso es lo que me ha alejado de Dios. Mirar al pecado y arrepentirme de él. Mirar al pecado y saber lo feo que se ve. Mirar las consecuencias de mi mal actuar hacen que yo pueda hacer vida en mí aquello que me ha invitado esta cuaresma desde que iniciamos el día miércoles de ceniza a tener una verdadera conversión, un cambio de vida, un cambio de mentalidad, un cambio de actitud. Esa es la invitación. Levantar la serpiente que representa el pecado es prácticamente ponerme ante mis propios ojos un espejo de lo mal que me veía ante Dios. Pero esa serpiente también va a simbolizar algo. Así como la serpiente es levantada en el desierto, asimismo Jesús, el nuevo Moisés, la revelación absoluta y definitiva del Padre, el Hijo de Dios encarnado, va a ser levantado en la cruz. ¿Y qué tiene que ver Jesús con el pecado? Bueno, aquí tendríamos que recordar segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21, que nos dice, aquel que no había cometido pecado es convertido en pecado para la justificación nuestra. Cuidado, que hay teología fuerte y tenemos que entender y desmenuzar el texto poco a poco. No se dice que aquel que había cometido pecado, sino que aquel que no había cometido pecado. Segundo, es transformado, es considerado pecado, no es considerado pecador. Mire que hay que tener cuidado, que no es un juego de palabras, sino que son palabras muy exactas. Jesús no cometió pecado alguno. Jesús no cometió ninguna falta, pero es considerado pecado. ¿Cómo entendemos eso? Es prácticamente como decir, Él se transforma en la víctima, asume en su propia condición todos los pecados de los que sí somos pecadores
para redimirnos y llevarnos a la liberación y restablecer la amistad con Dios. Mire cuánto amó Dios al mundo y cuánto ama Dios al mundo, que nos dio a su único Hijo, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y es en la cruz donde encontramos la forma clara en la que el Padre nos revela el gran amor que nos tiene por medio del sacrificio del Hijo, y teniendo en todo momento la presencia del Espíritu de Dios, que lo llenaba de fortaleza y lo llenaba de esa voluntad que le decía: Padre, si es posible, quita de mí este cáliz, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la voluntad tuya. Mire qué hermoso ver este texto que nos invita a irnos preparando para el Viernes Santo, porque la invitación es: miren al que han crucificado. La invitación es: miren la cruz. Mírenla, porque allí fue que se ganó, se conquistó la salvación del género humano. Esa es la invitación que se nos hace. Y el Viernes Santo, cuando vamos a la celebración, es la celebración del sermón de las 7 palabras y la adoración de la cruz. Miramos la cruz, besamos la cruz y prometemos nosotros no volver a renegar de Dios, sino más bien encontrar en la cruz el motivo de nuestra salvación. Declara Jesús en el Evangelio de hoy: ustedes no me conocen, pero cuando el Hijo del Hombre sea levantado y todos sean atraídos hacia Él, sabrán que yo soy. Y con esta idea finalizo. Recuerden que vuelve Jesús a declarar su identidad como Hijo de Dios. Y ese yo soy es prácticamente una forma de declarar su nombre, que es el mismo nombre que Dios había dado en el Antiguo Testamento a Moisés. Si me preguntan quién me envía, ¿qué digo? Di que yo soy te envió, Yahvé. Y Jesús dice: en el momento en el que sea levantado, todos serán atraídos hacia mí y se darán cuenta de que yo soy. Unión entre el Padre y el Hijo. Teológicamente hablando, encontramos aquí un nexo, encontramos aquí una forma de identificar la unión substancial que hay entre el Padre y el Hijo, en medio de la presencia del Espíritu Santo. Pidámosle al Señor que nos permita aprender a mirar la cruz, aprender a sentir dolor de nuestros pecados, aprender a amar al Señor que se sacrifica por nosotros, y a desarrollar un verdadero proceso de conversión para la redención de nuestros pecados. Saludemos a María Santísima con la oración que el ángel un día le dijo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Victoria, ruega por nosotros.